nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Durante os quais nunca me saíram do pensamento. ¡La gloriosa vanguardia mexicana de la patria! De México, y pues aquí el compañero me invitó para platicarles un poco de la historia de mi país, ahora en el siglo XX. Ajá, por supuesto. Así es, nos habíamos quedado en el Porfiriato, si no me equivoco. Sí, Y estábamos sí, por sí. llegar a la parte de la Revolución Mexicana, que ya con ese nombre te promete ser zarpada. Así que, Exactamente. Entonces, pues lo retomamos y pues nos quedamos en la dictadura del general Díaz, ¿no? Entonces, este presidente efectivamente se convierte en un dictador, ya que él apoyó a Juárez en su lucha contra los franceses, en su lucha contra el Imperio Mexicano y buscó la presidencia, ¿no? En 1867, cuando Maximiliano de Habsburgo es fusilado, busca la presidencia, ajá, pero la pierde contra Benito Juárez. Entonces Juárez en el 71 se reelige, Porfirio Díaz nuevamente pierde la presidencia, pero en esta ocasión decide sublevarse, crea el plan de la Noria y su rebelión no fructifica. Juárez muere ajá. un año después, en lo que Porfirio Díaz está rebelando, y después viene Sebastián Lerdo de Tejada, gobierna del 72 hasta el 76, y Porfirio Díaz, después de que Lerdo se quiere reelegir, dice no. Él tenía pues la idea de luchar en contra de la reelección, y curiosamente, Sí. pues terminaría reeligiéndose muchísimo tiempo, ¿no? Él Claro, organiza. esa gente que dice, yo no estoy en contra de la reelección y después cuando llegan al poder, ay, ¿por qué no hacemos que haya más reelecciones? El clásico. Estás en Efectivamente. contra del despotismo cuando estabas vos. Entonces, pues Díaz, una vez que ya llega al poder, pues llega a través de las armas, después ahí hace varios fraudes para perpetuarse, modifica la constitución, las leyes, se hace del poder ejecutivo, y en lugar de que de forma democrática llegaran al Senado, al Congreso, al poder judicial, él, el presidente, elegía a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, los ponía en el A poder. dedo. Entonces O dedicó sea que en México, al igual que en Argentina, tenían un gobierno fraudulento que se mantuvo en el poder durante las finales del siglo XIX. Algo más que tenemos en común. Sí, pues les digo que es básicamente como un espejo. En Latinoamérica tiene una historia muy parecida. Entonces, pues se hizo del poder, básicamente un poder absoluto, y controlaba todo, ¿no? Entonces se dedicó a atacar y desaparecer a sus competidores, a sus opositores, sea por las buenas o por las malas. No les entregaba tierras, les entregaba haciendas. Aquí ya había mencionado un poco en el anterior en vivo que toma las tierras y se las entrega a unos pocos. Entonces no hay reparto agrario, aquí la población se las ve muy negras. Todo era en voz del progreso, en las áreas del progreso, pero a obtenerlos para ello se necesitó entregarle muchísimos recursos a los extranjeros, ¿no? Entonces fue privatizar la economía, fue vender materia prima, fue que las clases bajas estuvieran constantemente trabajando en favor de las clases medias, que no existían, se creó hasta esta época, y de las clases altas, ¿no? Y también de los extranjeros. Entonces, todo el siglo XIX, lo que sobraba ya era bastante poco, desde la década de los 70 finales, 80 y 90, fue porfiriato, ¿no? En el que apenas Porfirio Díaz se iba colocando en el poder. Fueron 30 años bueno, más de 30 años de gobierno, casi ininterrumpidos, en los que gobernó y Ajá. gobernó, reelegía una y otra vez, hasta que llegado el siglo XX, bueno, se termina el canal del desagüe, la Ciudad de México se pone al servicio del capitalismo, entonces deja de ser para la ciudadanía mexicana, y más que nada pues empiezan a llegar tiendas, el Palacio de Hierro, los mercados empiezan a hacerse un poco al lado para que lleguen los supermercados y ya estas ideas más cosmopolitas, ¿no? Que existían como
el Art Deco, y lo que se veía en los Estados Unidos, México un poco lo comenzaba a asimilar, ¿no? Y al igual que en los Ajá. Estados Unidos, pues Alemania, Inglaterra, Francia, los países de la época que tenían su boom por la segunda revolución industrial. Entonces, empiezan a explotar huelgas, tanto en el norte como en el sur del país, huelgas Esto a principios del siglo XX y con el porfiriato. O sea, Ujú. ustedes tenían un gobierno fraudulento que entregaba tierras a digamos, una élite terrateniente. Decime si me equivoco. Sí. Además, que se mantenía en el poder por el fraude a principios del siglo XX y empiezan a estallar, digamos, protestas obreras. Ujú. Exactamente. Entonces, Hasta ahora podría haber sido esta podría haber sido la descripción de la historia argentina, ¿eh? Igualito, igualito. Sí, es igualito. Proseguí. ok, ok. Entonces, estas huelgas son las de Río Blanco y la de Cananea. Se dan en 1906 y 1907. Entonces, aquí se comienzan a aplastar estas huelgas con apoyo del ejército mexicano, pero también con apoyo del ejército estadounidense. Se ve que están defendiendo los intereses de los extranjeros en México y pues quien se ve afectado es el pueblo, ¿no? Los obreros, los campesinos, los trabajadores. Y de hecho Díaz tiene una frase que dice, mátenlos en caliente, ¿no? Básicamente se da a entender, no va a tener conversaciones con el pueblo, simple y llanamente los va a oprimir, ¿no? Básicamente es decirles, su tarea es tal, es trabajar hasta morir, y si no lo hacen, pues los vamos a matar, ¿no? Entonces, literal. Entonces llegó un momento en el que el pueblo de México comenzó ya a prender sus focos amarillos, como de si esta situación no cambia, se va a venir acá la grande, ¿no? Entonces se hace una entrevista entre un reportero estadounidense y el presidente Díaz, ¿no? Es la entrevista Díaz-Krillman. Entonces James Krillman básicamente le pregunta que cuándo va a dejar el poder, qué es lo que va a suceder, y Díaz dice que él ya está muy viejo, y dicho y hecho, ¿no? Él llegó a la presidencia joven y se fue viejo, ¿no? Él se aplicó la de o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte el villano. Entonces, prometió que iba a dejar la presidencia, que no iba a participar, que iba a hacer elecciones justas y que ya él se retiraría, ¿no? Sin embargo, no cumplió lo prometido, ¿no? Para variar. Entonces, muchos opositores, por ejemplo, los hermanos más famosos de México por ser anarquistas, los Flores Magón, deciden comenzar a hacer periódicos para atacar la figura del presidente y aquí surge un hacendado en el norte, un señor bastante acaudalado que busca hacerse de la presidencia y es Francisco I. Madero. Él decide llegar al poder a través de una lucha democrática, pero Díaz le pone un alto, ¿no? A él y a sus simpatizantes los mandan a prisión y en las elecciones de 1910 va a haber nuevamente un fraude electoral. Díaz se perpetúa otra vez en el poder, otros 4 años más. Y aquí Madero pues huye de prisión y desde Estados Unidos elabora un plan conocido como el Plan de San Luis, en el cual él decide que ya es momento de llegar al poder por otras obras, ¿no? Entonces no lo logró de forma democrática, entonces llama al pueblo mexicano a tomar las armas y rebelarse. Aquí es cuando ya comienza la Revolución Mexicana. Entonces, esta es desde 1910 y aquí empiezan a estallar varios focos de insurrección ya, el pueblo ya armado, ya bastante enfurecido, en el norte y en el sur. En el sur, sobre todo, vamos a tener a este campesino, a este hacendado, Emiliano Zapata, que él busca la lucha por el agrarismo, repartir las tierras, que los campesinos tengan donde cultivar para poder subsistir y que desaparezca la élite terrateniente, que los hacendados dejen sus tierras y los campesinos puedan tener su propia propiedad, ¿no? Aquí, esta Revolución Mexicana, a diferencia de la Revolución Rusa, que es de 1917, unos cuantos años después de que empieza la de aquí en México se va a respetar la propiedad privada, mientras que en Rusia desaparece. Entonces es un poco el paralelismo, ¿no? Va esta Revolución Mexicana a coquetear un poco con las ideas de
de que los campesinos y que los obreros tengan derechos, pero no van a llegar tanto a tener soviets, así para que el gobierno se encuentre desde abajo para arriba, ¿no? El gobierno de México siempre ha sido y siempre va a ser desde arriba para abajo. Entonces, muy revolucionarios y todo, pero sí van a conservar ciertos privilegios, eh, ciertas, pues sí, derechos que sobre todo van a favorecer a los extranjeros. Entonces, Ujú. aquí Madero logra que en varias partes del país se rebelen las personas y Porfirio Díaz se va a aferrar todavía al poder durante un tiempo. Entonces, hasta 1911 renuncia, ya agobiado por la enfermedad, por ser de una edad avanzada, decide renunciar con la intención de que no se derrame sangre por esta revolución, pero pues va a ser una Sí. revolución bastante sangrienta. Y Generalmente finalmente, cuando se quiere ahorrar sangre sale mal. Generalmente cuando se quiere ahorrar sangre se la termina pagando después. exacto, entonces decide renunciar y se va a Francia. Él, pues, le gustó mucho la cultura francesa, a pesar de luchar contra los franceses cuando nos invadieron por segunda ocasión. Se va exiliado, recorre Egipto, recorre Francia y muere en París, justamente, creo que ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Él conoció al Esto es Kaiser el líder revolucionario del norte que se va entonces a Francia. Porfirio Díaz, el expresidente. Él renuncia Ah, y me entendí mal. Bien. se va a Francia. Entonces ahí conoce al Kaiser alemán y toda la cosa y ya después se muere, ¿no? Y en México se queda como presidente Francisco Madero, pero él cometió muchísimos errores. Sí buscaba que se llegara a la vía democrática, pero su error fue que no disolvió para nada eh, todo el sistema porfirista que existía, lo conservó completamente. Ah, bueno, veo que están poniendo preguntas, esas las Sí, respondo ahorita o después. no, las preguntas, estas de actualidad. Si quieren las de actualidad, las respondemos al final, si les parece mejor. Ah, ok. Sí, sí, Eh, de forma cronológica. que, que digan, sí, sí. Si preguntan algo sobre lo que está diciendo ahora, lo respondemos ahora. Si preguntan algo sobre lo que está pasando ahora en México, lo respondemos al final, que es cuando estemos llegando a esa época. Ah, ok, ok, excelente, me parece bien. Entonces, volviendo al tema, sí. Entonces, Madero le promete a los revolucionarios que les iba a cumplir todas sus demandas, pero que deben reconocer al gobierno, dejar las armas, entregar todo el armamento, disolver los ejércitos, pero deja en cargo a un presidente interino, porfirista, en lo que se hace nuevamente elecciones para ver, para que él llegue al poder de una forma justa, por así decirlo, ¿no? No a través de las armas. Entonces cometió error tras error. El gobierno porfirista que tenía, se encontraba en el poder legislativo y judicial, le pone muchas trabas al poder ejecutivo, no puede gobernar Madero como él lo buscaba. No puede hacer que las elecciones sean justas y limpias, no puede cambiar las cosas. Él pudo haber disuelto todos los poderes que existían, pero decidió mantenerlos, entonces pues, fue grave error, ¿no? Destruye al poder porfirista, pero Acá, acá, mantiene. acá pasó que la gente, para que sepas una experiencia parecida, teníamos el mismo problema, no había democracia. Entonces lo que hacen es decir, la élite que está en el poder, los del Partido Autonomista Nacional que están en el poder por el fraude, dicen, tranquilo, si vamos a elecciones sin fraude ganamos igual, no se preocupen, que somos geniales, vamos a ganar. Entonces convencieron a los suyos propios de que iba a haber Básicamente, elecciones y que iban a ganar, por miedo a que los radicales hicieran una revolución. Ya estuvieron cerca de hacer un par de revoluciones, porque lo intentaron, ya habían intentado. Por eso tenían que ir a elecciones, porque si no sacaban una ley que hiciera elecciones justas, revolución, ¿viste? Algo parecido. Bueno, cuestión que el poder cree que va a ganar las elecciones, así que van a elecciones y pierden. Y así toma el poder, digamos, el radicalismo. Diferente, pero algo bastante parecido. un poco, Diferente de ese modo. ajá.
Pues efectivamente sí, Madero dijo como, no, sí, elecciones todo tranquilo, pero pues tuvo que haber destruido ese sistema ya corrompido, como tú bien dices, ¿no? Pues uno se confía en que el pueblo es bueno y la democracia va a triunfar, pero pues las élites siempre se van a hacer ahí mil cosas para mantenerse en el poder, ¿no? Claro, Entonces, lo bueno es que nuestra élite se confundió y creyó que yendo a elecciones iba a ganar. Tipo, si Madero hubiera creído, tranquilos, ganamos, si vamos a elecciones ganamos, y hubiera convencido a los otros poderes de que ganaban igual, hubieran ido y hubieran caído como cayeron los de la élite argentina. ándale, pero sí, las élites mexicanas siempre se han mantenido en un buen lugar, muy Son cómodas, más vivas, son más vivas. o sea, tienen malicia, justamente saben mantener el poder, ¿no? Y pues al no cumplir con lo pactado, nuevamente los revolucionarios no abandonan las armas, no disuelven sus ejércitos y se van ahora en contra del nuevo presidente. Entonces Madero, que derroca a Porfirio Díaz, que ya se había convertido en un dictador, pues ahora lo van a buscar quitar, ¿no? Entonces, sureño, Emiliano Zapata, que busca que se entreguen las tierras, se da cuenta que el presidente no está haciendo nada y decide tomar acción. Entonces, lanza el plan de Ayala en contra de Madero y desde ahí se le comienzan a sublevar, ¿no? Después, otro revolucionario, Pascual Orozco, crea otro plan, el plan de la empacadora, un año después, en 1912, para igual tratar de derrocar al presidente. Entonces, en tan solo 2 años de gobierno que lleva Madero, ya hay dos planes de dos militares para derrocarlo, ¿no? Hasta que en 1913 nuevamente hay otro plan, que es el plan de la embajada, porque el embajador de Estados Unidos estuvo implicado. Entonces aquí los gringos dijeron, Madero no nos sirve, ya quitamos a Díaz, pero este presidente no pega, ¿no? Entonces también se le conoce como el Pacto de la Ciudadela, porque uno de los militares que estaba defendiendo al presidente de estos ataques, resulta que lo va a traicionar, ¿no? Entonces, Victoriano Huerta, que es este personaje, finalmente, en lo que se conoce como la decena trágica, en unos 10 días que en la capital hubo varios enfrentamientos y hubo destrozos, termina por derrocar al presidente y una vez que Madero ya renuncia a la presidencia, lo iban a exiliar a Cuba, pero lo matan. Entonces, Huerta se hace con el poder, lo conocen como el usurpador, porque se roba la presidencia, y a través de las armas llega al poder. Entonces, desde ahí gobierna desde el 13 hasta el 14, pero pues nuevamente esta revolución mexicana, los militares que se habían levantado por todos lados no estaban conformes con ningún presidente y se Claro, porque no, continúa. no son presidentes democráticos. Siguen siendo Exacto. presidentes que toman el poder por el golpe de Estado, por el fraude, ilegítimos. Sí, buscan forma Y de... entonces, Ujú. y Ah, sí, entonces, ¿qué entonces... sucede? Ok, ok. Entonces, aquí viene la segunda intervención estadounidense, en la que el presidente Woodrow Wilson, que ya está, todavía no participan en la Gran Guerra, pero desde el 14 ya mandan varias tropas para entrar a México ilegalmente y quitar a este Huerta del poder, ¿no? Entonces se apoya a Venustiano Carranza, que es el primer gran jefe de la Revolución Mexicana, y él básicamente va a empezar a armar al ejército constitucionalista, porque él propone que se necesita una nueva constitución, la del 57 ya se está quedando un poco obsoleta, y él, justamente basado en los ideales de Benito Juárez, busca crear una nueva. Sin embargo, ya que quitan a Huerta del poder, hay dos facciones que comienzan a tener varias disputas. Va a estar la de Emiliano Zapata y su compañero, pero del norte, Pancho Villa, que en realidad se llama Doroteo Arango, pero él adopta el nombre de Francisco Villa. Ya lo conocen como Pancho Villa. Él es lo que este historiador marxista británico, Eric Hobsbawm, considera como un bandolero social, como un Robin Hood mexicano, ¿no? Porque pues le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, le quitaba las haciendas, la tierra a los hacendados para dársela a los campesinos y de hecho él va a ser el primer mexicano, va a ser la primera vez en la historia que México invade a los Estados Unidos.
Él se va a Wow. pasar a Columbus, a Va a un caer. pueblo fronterizo allá en Estados Unidos, y lo va a aterrorizar. Va a comenzar a robar, a matar, a quemar, y los gringos, bueno, van a estar con los nervios de punta, ¿no? ¿Cómo es que mexicanos se nos meten y empiezan a hacer destrozos en un pueblo, ¿no? Entonces ahí viene. ¿Lo hacía para recuperar las tierras perdidas o qué onda? No, 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 no. No fue como tal buscar recuperar Texas o California, solo fue como una incursión porque los estadounidenses habían prometido venderle armas, venderle balas y demás, e incumplieron. Se quedaron con el dinero y no dieron la Ah, mercancía. es un genio, qué hijo de puta. Los yankees siempre haciendo las tuyas, ¿eh? Son unos corruptos. Exactamente. Entonces Villa se enoja y dice, ah, pues como que tú no me pagas lo que yo compré, ¿no? Y pues va y se mete a Estados Unidos y empieza a hacer destrozos, ¿no? Entonces fue ahí cuando viene la tercera intervención estadounidense, porque el presidente de Estados Unidos, sin el permiso de, bueno, es que no había de por sí un presidente en México reconocido, pues manda aviones, manda ejército para buscar a Villa y no lo logra, no lo encuentran, se les escapó. Entonces, por más de que haya entrado el ejército estadounidense a buscar a Villa, se les fue, ¿no? Villa es un personaje curioso, le gustaban las malteadas de fresa, era muy mujeriego, tenía un montón de novias por todos lados. Eso sí, era machista, era misógino, era ahí tremebundo, era de esos mexicanos que lo veías mal en la taberna y te disparaba. Pero pues aún así, él se dedicó a luchar a favor de Madero, en contra de Díaz, y cuando matan a Madero, él jura venganza, ¿no? Entonces, se van, Y para Díaz, refrescame la memoria, ¿Díaz quién era? Porque Porfirio Porfirio Díaz. Ah, sí, sí, ya me el confundí bien. presidente, Sí, Porfirio Díaz. entiendo. Bien. Entonces, Cuando matan a Madero se enoja. Se enoja. sí, está primero Porfirio Díaz, lo quitan del poder, se va, se acaba la dictadura de Porfirio Díaz, viene Madero, que finalmente después de que todo el mundo se le revoló, lo terminan quitando del poder y lo matan. Y después, pues ya viene esta época de desorden, de guerra civil, en la que van a estar los constitucionalistas que apoyan a Venustiano Carranza, y del otro lado van a estar los villistas de Francisco Villa y los zapatistas de Emiliano Zapata, que van a buscar la reivindicación de los campesinos. Entonces se va a hacer una convención, la Soberana Convención de Aguascalientes, en la cual van a desconocer la autoridad de Carranza y van a comenzar a poner a sus propios presidentes. Esos presidentes duran 1 año, 2 años, unos meses. De hecho, tuvimos un presidente llamado Pedro Lascurain, que fue el sucesor de Madero, que le regaló la presidencia a este Huerta, al usurpador, y pues él duró 45 minutos en la presidencia. Ha sido el presidente que más poquito duró, ¿no? Entonces, Sí, sí. finalmente, Carranza tiene que huir a Veracruz y aquí en la Ciudad de México, pues entran los villistas y los zapatistas. Hay una foto muy famosa en la que Carranza se sienta, digo, Villa, perdona por los nombres si me confundo, el Centauro del Norte, quien creó la División del Norte, Francisco Villa, se sienta en la silla presidencial, ¿no? Y él buscaba aspiraciones políticas, él se convierte en gobernador de Chihuahua, al norte del país, y se dice que se fue bastante bueno, ¿no? Entonces aquí hay una Ahí es pregunta. una pregunta. ¿De dónde ¿De surge la dónde surge la disposición de Villa y de Zapata por hacer la revolución? Ah, ok, Dice ok, ok. Stefani. Bueno, la compañera me parece que hizo la pregunta. Villa busca entrar a la revolución porque él, bueno, no logra estudiar, tiene que trabajar para mantener a su familia y se da cuenta que uno de los hacendados intenta violar a su hermana. ¿Qué hace él? Pues como buen mexicano del siglo XX, toma la pistola y lo mata. Desde ahí se da cuenta que los hacendados se pasan muchísimo en todo sentido, explotan a la población, son los dueños de la tierra, mantienen unas jornadas de 10 a 12 horas, tienen salarios injustos. Entonces Villa dice, esto tiene que cambiar, yo me voy a unir al cambio, a los revolucionarios,
y comienza a levantar un ejército que crece bastante en los primeros meses, crece de una forma exponencial e impresionante, y se une a Madero para quitar a Porfirio Díaz y cambiar todo el sistema de hacendados que existe. Eso fue en el norte. En el sur, que es más agrarista, es mucho más verde. En el norte es más como en Argentina, ¿no? Mantener el ganado. Es mucho de tener ganado de buena calidad y demás. Y el sur es más lo agrario, ¿no? Tener los campos. Entonces Zapata se da cuenta que varios hacendados no rentan sus tierras, los campesinos viven en una miseria absoluta y eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces Zapata, a pesar de que era un hacendado, él decide repartir las tierras, él apoya a Madero justamente por eso, y tanto Villa como Zapata se unen a la revolución por el tema de las tierras, de la propiedad. A ellos no les importa quién gobierne, con tal de que los campesinos tengan tierras donde cultivar y que la situación de pobreza pueda mejorar, ¿no? Que los hacendados ya no tengan todas las tierras y los campesinos puedan tener su pequeña propiedad para hacer agricultura o crianza de ganado de subsistencia y digo, si les sobra, pues venderlo como excedente, pero ya no estar a la disposición de los extranjeros. Me parece genial. Y entonces, Pero acá parece que va a ir todo bien, porque parece que van a resolver el problema de base de México. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que esto no salió bien? ¿O salió bien? ¿Qué pasó después de esto? no, no. Entonces, pareciera, se ve como que es la solución, pero bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Entonces, ni los gringos ni los franceses nos pusieron tanto en la torre como los propios mexicanos. Entonces, bueno, los gringos sí han sido el enemigo número uno de México y el mundo, ¿no? Eso sí. Pero aquí, bueno, pues se va a ver esta pelea. Zapata odiaba el poder, él quería quemar la silla, él nunca abogó por tener algún puesto, pero quien finalmente se hace del poder en 1917 es Venustiano Carranza. Él y los constitucionalistas regresan a la Ciudad de México, eh, roban, claro, a su paso como buen presidente, todos los presidentes siempre se forran los bolsillos, por eso decía Margaret Thatcher que México es de los países más ricos, porque cada 6 años lo saquean los presidentes y todavía no se acaba la riqueza, ¿no? Corrupción aquí ha habido siempre. Desde el virreinato, México independiente, ¿No tuvieron un presidente que no saliera rico de ahí? todos salen con los bolsillos llenos, ¿no? Entonces, ahí Wow. surge el término Ahí cata. hay algo ahí sí es algo que tenemos diferente, porque nosotros tuvimos un par de presidentes que salieron bien, tipo, incluso uno que salió y tuvo que irse a ir a la casa de su hermano porque le dieron un golpe de estado. Tuvimos presidentes no corruptos, algunos que otros tuvimos. Eso, Digo, por suerte, pero bueno. es que han habido tantos presidentes también acá, no todos resaltan, pero pues me imagino que uno que otro hizo ahí una cosa bien, y pues pero todos han hecho fraudes, todos han metido ahí mano, ¿no? Independientemente de que si hayan hecho algo bueno o malo, pues usaron el poder para cumplir sus logros, ¿no? Entonces, para que Carranza lo acepte en los Estados Unidos, porque siempre los presidentes buscan eh, reconocimiento de los gringos, vete a saber por qué, si somos un país soberano, independiente, entre comillas. Entonces, crea una constitución. Esta es la cuarta y última constitución, que es la que nos rige hasta la fecha, la constitución de 1917. En ella van a vertirse mucho de la lucha agrarista de Zapata. En el artículo 27, que es el de la propiedad, se manejan dos tipos de propiedad. La propiedad comunal, que se le conoce como los ejidos, que es una propiedad de todo el mundo, ¿no? De la sociedad, de los pueblos en los que se encuentre. Entonces los campesinos pueden cultivar la tierra y no necesariamente decir es que esto es mío, esto es tuyo, yo tengo más y tú tienes menos, ¿no? Y no la pueden vender, no se puede privatizar. Pero, pues claro, los neoliberales en la década de los 90 modificaron eso para que se comenzara a privatizar, ¿no? Y existe también la propiedad privada.
Entonces, básicamente se habla de que los bienes de la nación los va a administrar sobre todo el gobierno como representante de esta nación, ya que Porfirio Díaz pues le valía el pueblo, ¿no? Él decía, yo voy a hacer que México progrese, pero México entendido como un país, ¿no? O sea, habitado por unas Los cuantas individuos. clases acomodadas, mientras que el pueblo pues, durante el porfiriato la sufrió bastante, ¿no? Ajá. Entonces Carranza crea esta constitución. Él va a gobernar desde 1917 hasta 1920 y después de que él Sí. quita a Huerta con el plan de Guadalupe, después surge Sí. un grupo de revolucionarios del norte, conocido como el Grupo Sonora, que van a crear el Ujú. plan de Agua Prieta y van a irse en contra del presidente. Entonces, este inicio del siglo XX va a ser un quita y pone de presidentes y los van a matar, los van a sacar, etcétera, ¿no? Entonces, Carranza Sí. sufrió el mismo destino, lo asesinan y esta revolución mexicana dura desde 1910 hasta 1920. El resultado, el legado de esta revolución fue esta constitución, ¿no? Justamente en los artículos 3, el 27, el 123 y el 130 son los que más destacan porque son los que reivindican a la educación, que tiene que ser laica, gratuita y obligatoria hasta nivel, hasta la preparatoria, ¿no? Ya la universidad y el gobierno se limpia un poco las manos, pero Sí. desde el kinder hasta la prepa tiene que ser obligatoria, libre de cualquier Gratuito. religión, porque la religión católica siempre tuvo mucho peso en México, y pues justamente estas luchas, eh, tanto en las guerras de reforma y la Revolución Mexicana fueron bastante anticlericales, ¿no? Para justamente restarle el poder al catolicismo. Y entonces tenés lo mejor de esta constitución que se logró después de 10 años de revolución fue la cuestión de la tierra comunal, Ujú, la cuestión de la educación, ujú. ¿qué más? El trabajo. El trabajo es muy importante porque con Porfirio Díaz no existían leyes laborales, tú no podías hacer huelga, tú no tenías una jornada mínima de 8 horas, ¿sí? No se te pagaba Sí. si trabajabas tiempo extra, o sea, no había leyes laborales. O sea, México era un paraíso para explotar a la gente. Era básicamente, pues, esclavitud del siglo XX, ¿no? O sea, aunque ya la... En Argentina pasaba exactamente lo mismo. Sí. Sí, una forma de esclavitud posmoderna, ¿no? Bueno, moderna, todavía no posmoderna. Bueno, sí, sí. Entonces, justamente el legado de esta revolución fue acabar con la reelección, entre comillas, porque aún así varios presidentes buscaron la reelección después. No, no aprendemos, ¿no? México tiene memoria muy corta. Pero eso sí, los derechos los ganamos. De que se respeten hoy en día, no. Me Sí, gustaría vivir en claro, el sí, sí. mundo que muestra la Constitución, ¿no? Pero pues se siguen atropellando mucho los derechos, pero ya los tenemos, ¿no? Ya están ahí en la Carta Sí, Magna sí, sí, sí. y pues Pero básicamente, quería que no estuvieran. ¿mande? Pero básicamente el legado de esta revolución fue acabar con esta dictadura porfirista para tener derechos en cuanto a la tierra, la educación, el trabajo y pues muchos otros, ¿no? Que se fueron agregando, modificando a lo largo del tiempo. Y después Ujú. comienza ya la época de la reconstrucción nacional, ¿no? Esta Revolución Mexicana pues dejó a México pues bastante pauperizado, ¿no? Guerras aquí, guerras allá, batallas por todos lados. Entonces, después viene el gobierno del que se conoce como el Manco de Celaya, el general Álvaro Obregón, y él aquí crea una institución que es la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en la cual ya se comienzan a otorgar una educación hacia el pueblo, ¿no? Ya que el Estado garantizara que se mantuviera a la población, pues, en un nivel de alfabetización correcto, ¿no? Educados. Porque durante el porfiriato el 80% de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir, Sí, ¿no? Entonces, solo querían, pues, mano de obra gratuita o barata, ¿no? sí, sí. Aquí ya el gobierno se comienza a preocupar por la educación. En el posterior gobierno de 1824 al 28,
que va a ser de Plutarco Elías Calles, va a Ujú. crearse el Banco de México, entonces aquí ya va a ser un gobierno interventor, ¿no? El Estado Esto, comienza a esto, meter las... esto es en los años 20. ¿Mande? En los años Esto 20. es en los años 20. ¿Quién Sí, es sí, el sí. presidente a la cabeza? Es Plutarco Elías Calles. Él va a Plutarco gobernar. Elías Calles. Ujú. Se preocupa por la educación. Bueno, la Constitución, digamos que no es su mérito, pero está ahí, la hace cumplir, la empieza a hacer cumplir. Y encima tiene, digamos, me está diciendo que se crea el Banco Central, que digamos es la institución que te permite controlar el sistema financiero desde el Estado. Ujú. Sí. Entonces, ahora el gobierno de México puede encargarse de la economía para esta reconstrucción nacional y aquí ya es un estado interventor que se convertirá en un estado benefactor más adelante, en el conocido milagro mexicano, para eso voy. Y ¿El conocido este, qué, no? ¿mande? ¿Dijiste el conocido qué? Porque se Milagro tildó. mexicano, pero eso es en los años Ajá. 40. Para allá voy, para allá Así voy. que con un Estado interventor y benefactor lograron un milagro económico. Maravilloso, pero sigue, por favor. Exacto, exacto. Para allá voy, para allá voy. Calma, calma. Entonces, sí, este presidente tiene una política muy anticlerical, o sea, ni Benito Juárez se atrevió tanto, ¿no? Yo creo. Entonces, Calles lo que va a hacer es comenzar a generar leyes en contra de la iglesia, ¿no? Aquí la iglesia se puso sus moños, dijo, no, no doy misas, cerraron los templos, y nada pasó, ¿no? No es como que alguien se haya muerto o México se vino abajo porque no hayan dado misas, pero aquí el Vaticano empezó a meter las manos, empezó a llamar a los fieles católicos, que en México son bastantes todavía, o sea, serán como el 60% de la población, una cosa así, digo, cada vez son menos, y y comenzó lo que se conoce como la Guerra Cristera. Va a ser una lucha entre la gente religiosa, orquestada por los sacerdotes con el permiso del Vaticano, y el gobierno. Entonces el gobierno comienza a los sacerdotes exiliarlos, los que son extranjeros, y a los mexicanos los encarcela o incluso los mata, ¿no? Se los echa. Entonces aquí surgen estos católicos que se conocen como los cristeros, que se van a rebelar contra el gobierno. Nunca lo lograron derrocar, eso sí, pero sí llegaron a tomar varios municipios, pueblos y hacerse de pequeños gobiernos, ¿no? Fue una guerra Ajá. bastante sangrienta, pero finalmente el gobierno logró entrar en pláticas con el Vaticano y que se llegaran a Nunca acuerdos. tuvieron, nunca tuvieron, digamos, de la mano un gobierno popular, digamos, que fomente los derechos, promocione los derechos y que a la par sea cristiano, al parecer. Va, me parece, ¿verdad? Mm, mm, pues al inicio Siglo XX mexicano. ¿Cómo anda, compañero? compañero Patricio, acá con el gusto de hablar contigo. Genial. Eh, bueno, yo ahora voy a compartir el vivo. Vos, si querés, anda presentándote un poco, así la gente te va conociendo. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo ya había hablado aquí contigo, pero pues nuevamente me presento. Yo soy Emilio Hernández, soy un historiador de México y pues aquí el compañero me invitó para platicarles un poco de la historia de mi país, ahora en el siglo XX. Ajá, por supuesto. Así es, nos habíamos quedado en el Porfiriato, si no me equivoco. Sí, Y sí, estábamos sí, por sí, llegar a la parte de la Revolución Mexicana, que ya con ese nombre te promete ser zapada. Así que, exactamente. Entonces, pues lo retomamos y pues nos quedamos en la dictadura del general Díaz, ¿no? Entonces, este presidente efectivamente se convierte en un dictador, ya que él apoyó a Juárez en su lucha contra los franceses, en su lucha contra el Imperio Mexicano y buscó la presidencia, ¿no? En 1867, cuando Maximiliano de Habsburgo es fusilado, busca la presidencia ajá, pero la pierde contra Benito Juárez. Entonces Juárez en el 71 se reelige, Porfirio Díaz nuevamente pierde la presidencia, pero en esta ocasión decide sublevarse, crea el plan de la Noria y su rebelión no fructifica. Juárez muere ajá. un año después, en lo que Porfirio Díaz está rebelando,
Y después viene Sebastián Lerdo de Tejada, gobierna del 72 hasta el 76, y Porfirio Díaz, después de que Lerdo se quiere reelegir, dice no. Él tenía pues la idea de luchar en contra de la reelección, y curiosamente, Sí, pues terminaría reeligiéndose muchísimo tiempo, ¿no? Él claro, organiza. esa gente que dice, yo no estoy en contra de la reelección y después cuando llegan al poder, ay, ¿por qué no hacemos que haya más reelecciones? El clásico. Estás en Efectivamente. contra del despotismo cuando estabas vos. Entonces, pues Díaz, una vez que ya llega al poder, pues llega a través de las armas, después ahí hace varios fraudes para perpetuarse, modifica la constitución, las leyes, se hace del poder ejecutivo, y en lugar de que de forma democrática llegaran al Senado, al Congreso, al poder judicial, él, el presidente, elegía a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, los ponía en el poder. Adeo. Entonces O dedicó sea que en México, al igual que en Argentina, tenían un gobierno fraudulento que se mantuvo en el poder durante las finales del siglo XIX. Algo más que tenemos en común. Sí, pues les digo que es básicamente como un espejo. En Latinoamérica tiene una historia muy parecida. Entonces, pues se hizo del poder, básicamente un poder absoluto, y controlaba todo, ¿no? Entonces se dedicó a atacar y desaparecer a sus competidores, a sus opositores, sea por las buenas o por las malas. No les entregaba tierras, les entregaba haciendas. Aquí ya había mencionado un poco en el anterior en vivo que toma las tierras y se las entrega a unos pocos. Entonces no hay reparto agrario, aquí la población se las ve muy negras. Todo era en voz del progreso, en las áreas del progreso, pero a obtenerlos, para ello se necesitó entregarle muchísimos recursos a los extranjeros, ¿no? Entonces fue privatizar la economía, fue vender materia prima, fue que las clases bajas estuvieran constantemente trabajando en favor de las clases medias, que no existían, se creó hasta esta época, y de las clases altas, ¿no? Y también de los extranjeros. Entonces, todo el siglo XIX, lo que sobraba ya era bastante poco, desde la década de los 70 finales, 80 y 90, fue porfiriato, ¿no? En el que apenas Porfirio Díaz se iba colocando en el poder. Fueron 30 años bueno, más de 30 años de gobierno, casi ininterrumpidos, en los que gobernó y Ajá. gobernó, reelegía una y otra vez, hasta que llegado el siglo XX, bueno, se termina el canal del desagüe, la Ciudad de México se pone al servicio del capitalismo, entonces deja de ser para la ciudadanía mexicana, y más que nada pues empiezan a llegar tiendas, el Palacio de Hierro, los mercados empiezan a hacerse un poco al lado para que lleguen los supermercados, y ya estas ideas más cosmopolitas, ¿no? Que existían como el Art Deco y lo que se veía en los Estados Unidos, Claro. México un poco lo comenzaba a asimilar, ¿no? Y al igual que en los Ajá. Estados Unidos, pues Alemania, Inglaterra, Francia, los países de la época que tenían su boom por la segunda revolución industrial. Entonces, empiezan a explotar huelgas, tanto en el norte como en el sur del país, huelgas Esto es a principios del siglo XX y con el porfiriato. O sea, Ujú. ustedes tenían un gobierno fraudulento que entregaba tierras a digamos, una élite terrateniente. Decime si me equivoco. Sí. Además, que se mantenía en el poder por el fraude a principios del siglo XX y empiezan a estallar, digamos, protestas obreras. Ujú. Exactamente. Entonces, Hasta ahora esto podría haber sido la descripción de la historia argentina, ¿eh? Igualito, igualito, sí, es igualito, proseguí, proseguí. ok, ok. Entonces, estas huelgas son las de Río Blanco y la de Cananea. Se dan en 1906 y 1907. Entonces, aquí se comienzan a aplastar estas huelgas con apoyo del ejército mexicano, pero también con apoyo del ejército estadounidense. Se ve que están defendiendo los intereses de los extranjeros en México, y pues quien se ve afectado es el pueblo, ¿no? Los obreros, los campesinos, los trabajadores. Y de hecho Díaz tiene una frase que dice, mátenlos en caliente, ¿no? Básicamente se da a entender, no va a tener conversaciones con el pueblo, simple y llanamente los va a oprimir, ¿no? Básicamente es decirles,
su tarea es tal, es trabajar hasta morir, y si no lo hacen, pues los vamos a matar, ¿no? Entonces, literal. Entonces, llegó un momento en el que el pueblo de México comenzó ya a prender sus focos amarillos, como de si esta situación no cambia, se va a venir acá la grande, ¿no? Entonces, se hace una entrevista entre un reportero estadounidense y el presidente Díaz, ¿no? Es la entrevista Díaz-Krillman. Entonces, James Krillman básicamente le pregunta que cuándo va a dejar el poder, qué es lo que va a suceder, y Díaz dice que él ya está muy viejo, y dicho y hecho, ¿no? Él llegó a la presidencia joven y se fue viejo, ¿no? Él se aplicó la de o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte el villano. Entonces, prometió que iba a dejar la presidencia, que no iba a participar, que iba a hacer elecciones justas y que ya él se retiraría, ¿no? Sin embargo, no cumplió lo prometido, ¿no? Para variar. Entonces, muchos opositores, por ejemplo, los hermanos más famosos de México por ser anarquistas, los Flores Magón, deciden comenzar a hacer periódicos para atacar la figura del presidente, y aquí surge un hacendado en el norte, un señor bastante acaudalado, que busca hacerse de la presidencia, y es Francisco I. Madero. Él decide llegar al poder a través de una lucha democrática, pero Díaz le pone un alto, ¿no? A él y a sus simpatizantes los mandan a prisión, y en las elecciones de 1910 va a haber nuevamente un fraude electoral. Díaz se perpetúa otra vez en el poder, otros 4 años más, y aquí Madero pues huye de prisión, y desde Estados Unidos elabora un plan conocido como el Plan de San Luis, en el cual él decide que ya es momento de llegar al poder por otras obras, ¿no? Entonces, no lo logró de forma democrática, entonces llama al pueblo mexicano a tomar las armas y rebelarse. Aquí es cuando ya comienza la Revolución Mexicana. Entonces, esta es desde 1910, y aquí empiezan a estallar varios focos de insurrección ya, el pueblo ya armado, ya bastante enfurecido, en el norte y en el sur. En el sur, sobre todo, vamos a tener a este campesino, a este hacendado, Emiliano Zapata, que él busca la lucha por el agrarismo, repartir las tierras, que los campesinos tengan donde cultivar para poder subsistir, y que desaparezca la élite terrateniente, que los hacendados dejen sus tierras, y los campesinos puedan tener su propia propiedad, ¿no? Aquí, esta Revolución Mexicana, a diferencia de la Revolución Rusa, que es de 1917, unos cuantos años después de que empieza la de aquí en México se va a respetar la propiedad privada, mientras que en Rusia desaparece. Entonces es un poco el paralelismo, ¿no? Va esta Revolución Mexicana a coquetear un poco con las ideas de que los campesinos y que los obreros tengan derechos, pero no van a llegar tanto a tener soviets, así para que el gobierno se encuentre desde abajo para arriba, ¿no? El gobierno de México siempre ha sido y siempre va a ser desde arriba para abajo. Entonces, muy revolucionarios y todo, pero sí van a conservar ciertos privilegios, ciertas, pues sí, derechos que sobre todo van a favorecer a los extranjeros. Entonces, aquí Madero logra que en varias partes del país se rebelen las personas, y Porfirio Díaz se va a aferrar todavía al poder durante un tiempo. Entonces, hasta 1911 renuncia, ya agobiado por la enfermedad, por ser de una edad avanzada, decide renunciar con la intención de que no se derrame sangre por esta revolución, pero pues va a ser una revolución bastante sangrienta. Y Generalmente finalmente, cuando se quiere ahorrar sangre sale mal. Generalmente cuando se quiere ahorrar sangre se la termina pagando después. exacto, entonces decide renunciar y se va a Francia. Él pues le gustó mucho la cultura francesa, a pesar de luchar contra los franceses cuando nos invadieron por segunda ocasión. Se va exiliado, recorre Egipto, recorre Francia y muere en París, justamente, creo que ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Él conoció al Esto es Kaiser. el líder revolucionario del norte.
que se va entonces a Francia. Porfirio Díaz, el expresidente, él renuncia Ah, y se entendí mal. Bien. va a Francia. Entonces ahí conoce al Kaiser alemán y toda la cosa y ya después se muere, ¿no? Y en México se queda como presidente Francisco Madero, pero él cometió muchísimos errores. Sí buscaba que se llegara a la vía democrática, pero su error fue que no disolvió para nada eh, todo el sistema porfirista que existía, lo conservó completamente. Ah, bueno, veo que están poniendo preguntas, esas las Sí, respondo ahorita o después. no, las preguntas, esta es de actualidad. Si quieren las de actualidad, las respondemos al final, si les parece mejor. Ah, ok. Sí, Eh, de forma cronológica. que digan, sí. Si preguntan algo sobre lo que está diciendo ahora, lo respondemos ahora. Si preguntan algo sobre lo que está pasando ahora en México, lo respondemos al final, que es cuando estemos llegando a esa época. Ah, ok, excelente, me parece bien. Entonces, volviendo al tema, sí. Entonces, Madero le promete a los revolucionarios que les iba a cumplir todas sus demandas, pero que deben reconocer al gobierno, dejar las armas, entregar todo el armamento, disolver los ejércitos, pero deja en cargo a un presidente interino, porfirista, en lo que se hace nuevamente elecciones para ver, para que él llegue al poder de una forma justa, por así decirlo, ¿no? No a través de las armas. Entonces cometió error tras error. El gobierno porfirista que tenía, se encontraba en el poder legislativo y judicial, le pone muchas trabas al poder ejecutivo, no puede gobernar Madero como él lo buscaba. No puede hacer que las elecciones sean justas y limpias, no puede cambiar las cosas. Él pudo haber disuelto todos los poderes que existían, pero decidió mantenerlos, entonces pues, fue grave error, ¿no? Destruye al poder porfirista, pero mantiene... Acá pasó que la gente, para que sepas una experiencia parecida, teníamos el mismo problema, no había democracia. Entonces lo que hacen es decir, la élite que está en el poder, los del Partido Autonomista Nacional que están en el poder por el fraude, dicen, tranquilo, si vamos a elecciones sin fraude ganamos igual, no se preocupen, que somos geniales, vamos a ganar. Entonces convencieron a los suyos propios de que iba a haber elecciones y que iban a ganar, por miedo a que los radicales hicieran una revolución. Ya estuvieron cerca de hacer un par de revoluciones, porque lo intentaron, ya habían intentado. Por eso tenían que ir a elecciones, porque si no sacaban una ley que hiciera elecciones justas, revolución, ¿viste? Algo parecido. Bueno, cuestión que el poder cree que va a ganar las elecciones, así que van a elecciones y pierden. Y así toma el poder, digamos, el radicalismo. Diferente, pero algo bastante parecido. Un poco. Diferente de ese modo. Ajá. Pues efectivamente sí, Madero dijo como, no, sí, elecciones todo tranquilo, pero pues tuvo que haber destruido ese sistema ya corrompido, como tú bien dices, ¿no? Pues uno se confía en que el pueblo es bueno y la democracia va a triunfar, pero pues las élites siempre se van a hacer ahí mil cosas para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, Lo bueno es que nuestra élite se confundió y creyó que yendo a elecciones iba a ganar. Tipo, si Madero hubiera creído, tranquilos, ganamos, si vamos a elecciones ganamos, y hubiera convencido a los otros poderes de que ganaban igual, hubieran ido y hubieran caído como cayeron los de la élite argentina. ándale. Pero sí, las élites mexicanas siempre se han mantenido en un buen lugar, muy cómodas, Son más vivas. o sea, tienen malicia, justamente saben mantener el poder, ¿no? Y pues al no cumplir con lo pactado, nuevamente los revolucionarios no abandonan las armas, no disuelven sus ejércitos y se van ahora en contra del nuevo presidente. Entonces Madero, que derroca a Porfirio Díaz, que ya se había convertido en un dictador, pues ahora lo van a buscar quitar, ¿no? Entonces, sureño, Emiliano Zapata, que busca que se entreguen las tierras, se da cuenta que el presidente no está haciendo nada y decide tomar acción. Entonces lanza el plan de Ayala en contra de Madero y desde ahí se le comienzan a sublevar, ¿no? Después otro revolucionario, Pascual Orozco, crea otro plan, el plan de la empacadora, un año después, en 1912, para igual tratar de derrocar al presidente. Entonces, en tan solo 2 años de gobierno que lleva Madero, ya hay 2 planes de 2 militares para derrocarlo, ¿no?
hasta que en 1913 nuevamente hay otro plan, que es el plan de la embajada, porque el embajador de Estados Unidos estuvo implicado. Entonces aquí los gringos dijeron, Madero no nos sirve, ya quitamos a Díaz, pero este presidente no pega, ¿no? Entonces también se le conoce como el Pacto de la Ciudadela, porque uno de los militares que estaba defendiendo al presidente de estos ataques, resulta que lo va a traicionar, ¿no? Entonces, Victoriano Huerta, que es este personaje, finalmente, en lo que se conoce como la decena trágica, en unos 10 días que en la capital hubo varios enfrentamientos y hubo destrozos, termina por derrocar al presidente y una vez que Madero ya renuncia a la presidencia, lo iban a exiliar a Cuba, pero lo matan. Entonces, Huerta se hace con el poder, lo conocen como el usurpador, porque se roba la presidencia, y a través de las armas llega al poder. Entonces, desde ahí gobierna desde el 13 hasta el 14, pero pues nuevamente esta revolución mexicana, los militares que se habían levantado por todos lados no estaban conformes con ningún presidente, y se Claro, porque no, continúa. no son presidentes democráticos. Siguen siendo Exacto. presidentes que toman el poder por el golpe de Estado, por el fraude, ilegítimos. Sí, buscan forma Y de... entonces, Ujú. y Así entonces ¿qué es. sucede? Ok, ok. Entonces, aquí viene la segunda intervención estadounidense, en la que el presidente Woodrow Wilson, que ya está, todavía no participan en la Gran Guerra, pero desde el 14 ya mandan varias tropas para entrar a México ilegalmente y quitar a este Huerta del poder, ¿no? Entonces se apoya a Venustiano Carranza, que es el primer gran jefe de la Revolución Mexicana, y él básicamente va a empezar a armar al ejército constitucionalista, porque él propone que se necesita una nueva constitución. La del 57 ya se está quedando un poco obsoleta, y él, justamente basado en los ideales de Benito Juárez, busca crear una nueva. Sin embargo, ya que quitan a Huerta del poder, hay dos facciones que comienzan a tener varias disputas. Va a estar la de Emiliano Zapata y su compañero, pero del norte, este Pancho Villa, que en realidad se llama Doroteo Arango, pero él adopta el nombre de Francisco Villa. Ya lo conocen como Pancho Villa. Él es lo que este historiador marxista británico, Eric Hobsbawm, considera como un bandolero social, como un Robin Hood mexicano, ¿no? Porque pues le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, le quitaba las haciendas, la tierra a los hacendados para dársela a los campesinos, y de hecho él va a ser el primer mexicano, va a ser la primera vez en la historia que México invade a los Estados Unidos. Él se va a Wow. pasar a Columbus, a Va a un caer. pueblo fronterizo allá en Estados Unidos, y lo va a aterrorizar. Va a comenzar a robar, a matar, a quemar, y los gringos, bueno, van a estar con los nervios de punta, ¿no? ¿Cómo es que mexicanos se nos meten y empiezan a hacer destrozos en un pueblo, ¿no? Entonces ahí viene. ¿Lo hacía para recuperar las tierras perdidas o qué onda? No, 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 no. No fue como tal buscar recuperar Texas o California, solo fue como una incursión porque los estadounidenses habían prometido venderle armas, venderle balas y demás, e incumplieron. Se quedaron con el dinero y no dieron la Ah, mercancía. es un genio, qué hijo de puta. Los yankees siempre haciendo las tuyas, ¿eh? Son unos corruptos. Exactamente. Entonces Villa se enoja y dice, ah, pues como que tú no me pagas lo que yo compré, ¿no? Y pues va y se mete a Estados Unidos y empieza a hacer destrozos, ¿no? Entonces fue ahí cuando viene la tercera intervención estadounidense, porque el presidente de Estados Unidos, sin el permiso de, bueno, es que no había de por sí un presidente en México reconocido, pues manda aviones, manda ejército para buscar a Villa y no lo logra, no lo encuentran, se les escapó. Entonces, por más de que haya entrado el ejército estadounidense a buscar a Villa, se les fue, ¿no? Villa es un personaje curioso, le gustaban las malteadas de fresa, era muy mujeriego, tenía un montón de novias por todos lados. Eso sí, era machista, era misógino, era ahí tremebundo, era de esos mexicanos que lo veías mal en la taberna y te disparaba.
pero pues aún así, él se dedicó a luchar a favor de Madero, en contra de Díaz, y cuando matan a Madero, él jura venganza, ¿no? Entonces, se van. Y para Díaz, refrescame la memoria, ¿Díaz quién era? Porque Porfirio Porfirio- Díaz. Ah, sí, ya debe decir. Me El confundí bien. presidente, Sí, Porfirio Díaz. entiendo. Bien. Entonces, Cuando matan a Madero, se enoja. sí, está primero Porfirio Díaz, lo quitan del poder, se va, se acaba la dictadura de Porfirio Díaz, viene Madero, que finalmente después de que todo el mundo se le revoló, lo terminan quitando del poder y lo matan. Y después, pues ya viene esta época de desorden, de guerra civil, en la que van a estar los constitucionalistas que apoyan a Venustiano Carranza, y del otro lado van a estar los villistas de Francisco Villa y los zapatistas de Emiliano Zapata, que van a buscar la reivindicación de los campesinos. Entonces se va a hacer una convención, la Soberana Convención de Aguascalientes, en la cual van a desconocer la autoridad de Carranza y van a comenzar a poner a sus propios presidentes. Esos presidentes duran 1 año, 2 años, unos meses. De hecho, tuvimos un presidente llamado Pedro Lascurain, que fue el sucesor de Madero, que le regaló la presidencia a este Huerta, al usurpador, y pues él duró 45 minutos en la presidencia. Ha sido el presidente que más poquito duró, ¿no? Entonces, Sí. finalmente, Carranza tiene que huir a Veracruz, y aquí en la Ciudad de México, pues entran los villistas y los zapatistas. Hay una foto muy famosa en la que Carranza se sienta, digo, Villa, perdona por los nombres si me confundo, el Centauro del Norte, quien creó la División del Norte, Francisco Villa, se sienta en la silla presidencial, ¿no? Y él buscaba aspiraciones políticas, él se convierte en gobernador de Chihuahua, al norte del país, y se dice que se fue bastante bueno, ¿no? Entonces aquí hay una Ahí es pregunta. una pregunta. ¿De dónde ¿De surge dónde surge la disposición de Villa y de Zapata por hacer la revolución? Ah, Dice ok. Teferi. Bueno, la compañera me parece que hizo la pregunta. Villa busca entrar a la revolución porque él, bueno, no logra estudiar, tiene que trabajar para mantener a su familia, y se da cuenta que uno de los hacendados intenta violar a su hermana. ¿Qué hace él? Pues como buen mexicano del siglo XX, toma la pistola y lo mata. Desde ahí se da cuenta que los hacendados se pasan muchísimo en todo sentido, explotan a la población, son los dueños de la tierra, mantienen unas jornadas de 10 a 12 horas, tienen salarios injustos. Entonces Villa dice, esto tiene que cambiar, yo me voy a unir al cambio, a los revolucionarios, y comienza a levantar un ejército que crece bastante en los primeros meses, crece de una forma exponencial e impresionante, y se une a Madero para quitar a Porfirio Díaz y cambiar todo el sistema de hacendados que existe. Eso fue en el norte. En el sur, que es más agrarista, es mucho más verde. En el norte es más como en Argentina, ¿no? Mantener el ganado. Es mucho de tener ganado de buena calidad y demás. Y el sur es más lo agrario, ¿no? Tener los campos. Entonces Zapata se da cuenta que varios hacendados no rentan sus tierras, los campesinos viven en una miseria absoluta, y eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces Zapata, a pesar de que era un hacendado, él decide repartir las tierras, él apoya a Madero justamente por eso, y tanto Villa como Zapata se unen a la revolución por el tema de las tierras, de la propiedad. A ellos no les importa quién gobierne, con tal de que los campesinos tengan tierras donde cultivar y que la situación de pobreza pueda mejorar, ¿no? Que los hacendados ya no tengan todas las tierras, y los campesinos puedan tener su pequeña propiedad para hacer agricultura o crianza de ganado de subsistencia, y digo, si les sobra, pues venderlo como excedente, pero ya no estar a la disposición de los extranjeros. Me parece genial. Y entonces, Pero acá parece que va a ir todo bien, porque parece que van a resolver el problema de base de México. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que esto no salió bien? ¿O salió bien? ¿Qué pasó después de esto?
No, no. Entonces, pareciera, se ve como que es la solución, pero bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Entonces, ni los gringos ni los franceses nos pusieron tanto en la torre como los propios mexicanos. Entonces, bueno, los gringos sí han sido el enemigo número uno de México y el mundo, ¿no? Eso sí. Pero aquí, bueno, pues se va a ver esta pelea. Zapata odiaba el poder, él quería quemar la silla, él nunca abogó por tener algún puesto, pero quien finalmente se hace del poder en 1917 es Venustiano Carranza. Él y los constitucionalistas regresan a la Ciudad de México, eh, roban, claro, a su paso como buen presidente. Todos los presidentes siempre se forran los bolsillos. Por eso decía Margaret Thatcher que México es de los países más ricos, porque cada 6 años lo saquean los presidentes y todavía no se acaba la riqueza, ¿no? Corrupción aquí ha habido siempre. Desde el virreinato, México independiente, No tuvieron un presidente que no saliera rico de ahí? todos salen con los bolsillos llenos, ¿no? Entonces ahí Wow. surge el término Ahí cata. hay algo ahí sí es algo que tenemos diferente, porque nosotros tuvimos un par de presidentes que salieron bien, tipo, incluso uno que salió y tuvo que irse a ir a la casa de su hermano porque le dieron un golpe de Estado. Tuvimos presidentes no corruptos, algunos que otros tuvimos. Eso, Digo, me por imagino. suerte, pero bueno. Es que han habido tantos presidentes también acá, no todos resaltan, pero pues me imagino que uno que otro hizo ahí una cosa bien y pues pero todos han hecho fraudes, todos han metido ahí mano, ¿no? Independientemente de que si hayan hecho algo bueno o malo, pues usaron el poder para cumplir sus logros, ¿no? Entonces, para que a Carranza lo acepten los Estados Unidos, porque siempre los presidentes buscan eh, reconocimiento de los gringos, veto a saber por qué, si somos un país soberano, independiente, entre comillas. Entonces, crea una constitución. Esta es la cuarta y última constitución, que es la que nos rige hasta la fecha, la constitución de 1917. En ella van a vertirse mucho de la lucha agrarista de Zapata. En el artículo 27, que es el de la propiedad, se manejan dos tipos de propiedad. La propiedad comunal, que se le conoce como los ejidos, que es una propiedad de todo el mundo, ¿no? De la sociedad, de los pueblos en los que se encuentre. Entonces los campesinos pueden cultivar la tierra y no necesariamente decir es que esto es mío, esto es tuyo, yo tengo más y tú tienes menos, ¿no? Y no la pueden vender, no se puede privatizar. Pero, pues claro, los neoliberales en la década de los 90 modificaron eso para que se comenzara a privatizar, ¿no? Y existe también la propiedad privada. Entonces, básicamente se habla de que los bienes de la nación los va a administrar sobre todo el gobierno como representante de esta nación, ya que Porfirio Díaz, pues, le valía al pueblo, ¿no? Él decía, yo voy a hacer que México progrese, pero México entendido como un país, ¿no? O sea, habitado por unas Los cuantas individuos. clases acomodadas, mientras que el pueblo, pues, durante el porfiriato la sufrió bastante, ¿no? Ajá. Entonces Carranza crea esta constitución, él va a gobernar desde 1917 hasta 1920, y después de que él Sí. quita a Huerta con el plan de Guadalupe, después surge Sí. un grupo de revolucionarios del norte, conocido como el Grupo Sonora, que van a crear el Ujú. plan de Agua Prieta y van a irse en contra del presidente. Entonces, este inicio del siglo XX va a ser un quita y pone de presidentes y los van a matar, los van a sacar, etcétera, ¿no? Entonces, Carranza Sí. sufrió el mismo destino, lo asesinan, y esta revolución mexicana dura desde 1910 hasta 1920. El resultado, el legado de esta revolución fue esta constitución, ¿no? Justamente en los artículos 3, el 27, el 123 y el 130 son los que más destacan porque son los que reivindican a la educación, que tiene que ser laica, gratuita y obligatoria hasta hasta la preparatoria, ¿no? Ya la universidad y el gobierno se limpia un poco las manos, pero Sí. desde el kinder hasta la prepa tiene que ser obligatoria,
libre de cualquier Gracias. religión, porque la religión católica siempre tuvo mucho peso en México, y pues justamente estas luchas, eh, tanto en las guerras de reforma y la Revolución Mexicana, fueron bastante anticlericales, ¿no? Para justamente Y, restarle el poder al catolicismo. y entonces tenés lo mejor de esta constitución que se logró después de 10 años de revolución fue la cuestión de la tierra comunal, Ujú, la cuestión de la educación, ujú. ¿qué más? El trabajo. El trabajo es muy importante porque con Porfirio Díaz no existían leyes laborales, tú no podías hacer huelga, tú no tenías una jornada mínima de 8 horas, ¿sí? No se te pagaba Sí. si trabajabas tiempo extra, o sea, no había leyes laborales. O sea, México era un paraíso para explotar a la gente. Era básicamente, eh, pues, esclavitud del siglo XX, ¿no? O sea, aunque ya Ah, en Argentina pasaba exactamente lo mismo. Sí. sí, una forma de esclavitud posmoderna, ¿no? Bueno, moderna, todavía no posmoderna. Bueno, sí, sí. Entonces, justamente el legado de esta revolución fue acabar con la reelección, entre comillas, porque aún así varios presidentes buscaron la reelección después. No, no aprendemos, ¿no? México tiene memoria muy corta. Pero eso sí, los derechos los ganamos. De que se respeten hoy en día, no. Me Sí, gustaría vivir en claro, el sí, sí. mundo que muestra la Constitución, ¿no? Pero pues se siguen atropellando mucho los derechos, pero ya los tenemos, ¿no? Ya están ahí en la Carta Sí, Magna sí, sí, sí. y pues Pero básicamente, quería que no estuviera. ¿mande? Pero básicamente el legado de esta revolución fue acabar con esta dictadura porfirista para tener derechos en cuanto a la tierra, la educación, el trabajo y pues muchos otros, ¿no? Que se fueron agregando, modificando a lo largo del tiempo. Y después Ujú. comienza ya la época de la reconstrucción nacional, ¿no? Esta Revolución Mexicana pues dejó a México pues bastante pauperizado, ¿no? Guerras aquí, guerras allá, batallas por todos lados. Entonces, después viene el gobierno del que se conoce como el Manco de Celaya, el general Álvaro Obregón, y él aquí crea una institución que es la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en la cual ya se comienzan a otorgar una educación hacia el pueblo, ¿no? Ya que el Estado garantizara que se mantuviera a la población, pues, en un nivel de alfabetización correcto, ¿no? Educados. Porque durante el porfiriato el 80% de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir, Sí, ¿no? Entonces, solo querían, pues, mano de obra gratuita o barata, ¿no? sí, sí. Aquí ya el gobierno se comienza a preocupar por la educación. En el posterior gobierno de 1824 al 28, que va a ser de Plutarco Elías Calles, va a crearse Ujú. el Banco de México, entonces aquí ya va a ser un gobierno interventor, ¿no? El Estado Esto, comienza a esto, meter las... esto es en los años 20. ¿Mande? En los años Esto 20. es en los años 20. ¿Quién Sí, es sí, el sí. presidente a la cabeza? Es Plutarco Elías Calles. Él va a Plutarco gobernar. Elías Calles. Ujú. Se preocupa por la educación. Bueno, la Constitución, digamos que no es un mérito, pero está ahí, la hace cumplir. La empieza a hacer cumplir. Y encima tiene, digamos, me está diciendo que se crea el Banco Central, que, digamos, es la institución que te permite controlar el sistema financiero desde el Estado. Ujú. Sí. Entonces, ahora el gobierno de México puede encargarse de la economía para esta reconstrucción nacional. Y aquí ya es un estado interventor que se convertirá en un estado benefactor más adelante, en el conocido milagro mexicano. Para eso voy. Y ¿El conocido este, qué, no? ¿mande? ¿Dijiste el conocido qué? Porque se Milagro tildó. mexicano. Pero eso es en los años Ajá. 40. Para allá voy, para allá Así voy. que con un Estado interventor y benefactor lograron un milagro económico. Maravilloso, pero sigue, por favor. Exacto, exacto. Para allá voy, para allá voy. Calma, calma. Entonces, sí, este presidente tiene una política muy anticlerical, o sea, ni Benito Juárez se atrevió tanto, ¿no? Yo creo. Entonces, Calles lo que va a hacer es comenzar a generar leyes en contra de la iglesia, ¿no? Aquí la iglesia se puso sus moños, dijo, no, no doy misas, cerraron los templos, y nada pasó, ¿no? No es como que alguien se haya muerto o México se vino abajo porque no hayan dado misas,
Pero aquí el Vaticano empezó a meter las manos, empezó a llamar a los fieles católicos, que en México son bastantes todavía, o sea, serán como el 60% de la población, una cosa así, digo, cada vez son menos, y, y comenzó lo que se conoce como la Guerra Cristera. Va a ser una lucha entre la gente religiosa, orquestada por los sacerdotes con el permiso del Vaticano, y el gobierno. Entonces el gobierno comienza a los sacerdotes exiliarlos, los que son extranjeros, y a los mexicanos los encarcela o incluso los mata, ¿no? Se los echa. Entonces aquí surgen estos católicos que se conocen como los cristeros, que se van a rebelar contra el gobierno. Nunca lo lograron derrocar, eso sí, pero sí llegaron a tomar varios municipios, pueblos y hacerse de pequeños gobiernos, ¿no? Fue una guerra bastante sangrienta, pero finalmente el gobierno logró entrar en pláticas con el Vaticano y que se llegaran a acuerdos. Nunca tuvieron, digamos, de la mano un gobierno popular, digamos, que fomente los derechos, promocione los derechos y que a la par sea cristiano, al parecer. Va, me parece. ¿Verdad? Pues al inicio de la historia de México, los gobiernos eran muy católicos todavía. De hecho, la primera constitución era intolerante en ese sentido, no permitía que otras religiones afloraran, era solo el catolicismo. Pero popular no, más que nada se dedicaban pues a las élites. O sea, sí pelaban tantito al Claro. pueblo, pero Yo me refería a un gobierno que, como que me estás contando, defiende el interés nacional, busque mejorar la vida del pueblo y que también sea cristiano. Eso no pasó hasta ahora. no. El gobierno de México, sobre todo, siempre ha tenido tintes de laicismo. Sí le ha coqueteado a la religión, sobre todo en épocas más contemporáneas. Sí han habido presidentes muy religiosos, pero en esta época y saliendo de la revolución, sí es tundirle, ¿no? Al catolicismo. Entonces son muy anticlericales en esta época. Bien, Y me estabas contando entonces. sí, entonces me quedé en calles, ¿no? Entonces, básicamente aquí se crea un partido político para poder controlar a México, se crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario, y con este partido se busca que, pues, entre amigos, entre compadres, se rolen el poder, ¿no? Entonces, a quien ya había sido presidente, a este Álvaro Obregón, quien creó la SEP unos años antes, que él gobernó antes de Plutarco Elías Calles, se quiere reelegir. Entonces, básicamente no aprendimos nada de la revolución, que reelegirse no Pero es muy bueno. no hubo elecciones democráticas. Sí, sí las hubo, pero él se postuló para la presidencia. Entonces aquí, Pero como, ya a partir de la revolución lograron también tener democracia, que ya es algo mucho mejor de lo que tenían antes. bueno, Aunque entre puedas comillas, reelegir. Madero se dice que ha sido de las elecciones más democráticas, participó muchísima parte de la población, porque ya querían a Díaz afuera, pero en México realmente nunca ha existido democracia, siempre ha sido ¿Por las qué? élites. Desde que Pero se creó, ¿por qué no es democrático, digamos, un gobierno que es electo por mecanismos democráticos, supuestamente? pues mira, tú puedes realmente, y está demostrado, ¿no? El pueblo elige a tal candidato, pero pues las élites dicen no, manipulan las elecciones o ponen a alguien más o ahí buscan cómo le hacen, Ah, pero que el gobierno sea como las élites quieran. Sí, entonces, realmente digamos México que siempre democracia. hubo un fraude electoral. Sí, es muy común, es muy común. Siempre ha habido una oligarquía que ha frenado la democracia. Y Ajá. entonces a este señor que se quiere reelegir, a Obregón, lo matan. Un fanático religioso, justamente residuos de esta guerra cristera, le da unos balazos y ahí queda, ¿no? Ahí justamente hasta mandan encerrar a una monja, la madre Conchita, porque la meten ahí en el saco, ¿no? Dicen, no, es que las monjas andan conspirando contra el gobierno y las mandan a una prisión en una isla, ¿no? Entonces, después viene un periodo que se conoce como el Maximato, por el jefe máximo de la revolución. Entonces aquí Calles, él va a ser el verdadero gobernante,
pero va a tener varios presidentes que son títeres. Entonces, ellos van a gobernar cosa de 2 años nada más, no los 4 años reglamentados. Y decían en esa época que enfrente vive el presidente, pero el quien gobierna vive enfrente, ¿no? Entonces Calles va a ser el verdadero gobernante y los presidentes van a ser bastante títeres, ¿no? ¿De qué año a qué año este maximato? Ok, es desde 1928 hasta el 32, me parece. Una cosa. Ujú, Entonces, 4 años duró. ujú, ujú. Duró, no es cierto, 6 años, porque son 3 presidentes que gobiernan 2 años cada quien. Entonces, Entonces, del 28 al 34. ajá, sí, 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 sí. Acá dice Alevni. ¿No tuvieron una sola elección limpia o algo parecido? Pues digo que Madero, les digo, sí fue como muy democrático el asunto, pero Porfirio Díaz no lo dejó. Él se quiso perpetuar en el poder durante más años, entonces elecciones limpias en esta época no las conocemos. Ni hoy en día, ¿no? Pero Ah, en esta época hoy en día tampoco. no son limpias. Hoy no son limpias las elecciones. Justamente de este presidente se dice que sí, sí llegó a la presidencia de forma democrática, sobre todo porque muchísima gente estuvo harta del PRI, justamente de este partido que nace de la Revolución Mexicana y ha gobernado México durante casi 80 años, me parece. Entonces, en esta ocasión sí, pero en ocasiones pasadas sí han habido varios fraudes que la democracia les vale cacahuate. Y sí, básicamente ha sido un compadrazgo de partidario, una Ok. dictadura. Bien, entonces estamos en el maximato. ¿Qué pasa durante el maximato? ¿Qué viene después? Ah, ok, ok. Bien, este presidente, bastante conocido, Cárdenas, Lázaro Cárdenas, un hombre bastante curioso porque él no acabó la primaria, pero llegó a ser presidente e hizo cosas muy importantes. Entonces, Una cosa, antes de arrancar con Cárdenas, hay una cosa que me llama la atención. Vos me dijiste que el maximato fue del 28 al 34. La ujú. crisis del 29, el crack del 29, ¿no les afectó en México? Por ¿Económicamente no les supuesto, pegó? sí. Bien dicen que si los gringos les da gripe, a los mexicanos nos da neumonía, ¿no? Porque Ah, justamente la dependencia económica con el vecino incómodo del norte, pues si a ellos les va mal, a nosotros nos va pésimo, pésimo, peor. ¿no? Entonces, justamente por la gripe española, fue algo que me salté, ¿no? Regresando un poco a Carranza, en el 1917, pues ya está la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces aquí el gobierno del Kaiser alemán manda un telegrama, el telegrama Zimmermann, porque pues como los estadounidenses se meten a la guerra en este año, ya cuando se va a acabar, como siempre, el emperador de Alemania necesita que alguien frene a los Estados Unidos, ¿no? Para que no lleguen a Europa a ayudarle a la Triple Entente. Entonces, en este telegrama le proponen a Carranza que ataque a los Estados Unidos. Y en compensación, los alemanes le ayudarían a los mexicanos a recuperar el territorio norteño que nos quitaron los gringos. Oh, Bastante tentador. suena apetecible, ¿eh? Suena tentador. Uno diría como de, oye, sí, pues ayudarle a los alemanes pues, a cambio de que nos recuperar Recuperar territorio. territorio. Pero, los británicos interceptaron el telegrama y se lo mandaron a los estadounidenses. Entonces, ellos ya sabían incluso antes de que llegara a México. Y pues como estábamos en plena Revolución Mexicana, Carranza dijo, no, yo Estamos bien. quiero el reconocimiento de los Estados Unidos y pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces Y aquí, además es un país destruido por la guerra civil, así que tampoco tenía mucha fuerza que meter. exactamente, ¿no? Aunque Pancho Villa sí invadió Estados Unidos, el pueblo de Columbus, no, México dijo, no, yo no le declaro la guerra a los gringos, y pues ni modo, ¿no? Entonces ahí no sucedió, justamente por la cuestión de la gripe española, esta pandemia de hace casi 100 años, o bueno, ya de más de 100 años, pues muchos se padeció en México. Entonces, además de los muertos de la Revolución, tenemos los muertos de esta pandemia, ¿no? De la gripe española.
Entonces, pues mucha gente en México comienza a morirse, de por sí no era un país tan poblado. Y en el 23 se tienen los tratados de Bucareli. Entonces, básicamente, aquí Álvaro Obregón, para que tuviera reconocimiento de los Estados Unidos, le firma a los gringos para que todos los ciudadanos estadounidenses que hayan sido dañados por esta pues sí, una guerra civil, la Revolución Mexicana, México tendría que pagarles indemnizaciones y que asegurarles que el petróleo mexicano lo podrían continuar explotando los gringos, ¿no? Entonces, ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué les regalan el país? Porque mataron a un par de estadounidenses. ¿Qué onda con eso? No tiene sentido. pues te digo, Es entreguismo puro. los presidentes mexicanos siempre han buscado que los gringos los reconozcan, ¿no? Entonces, con estos tratados de Bucareli, básicamente Álvaro Obregón entrega muchísimos ¿Esto en beneficios. qué año es? Más o menos. ¿Mande? ¿Esto en qué año es? 1923, Bien. en Ajá. la década de los 20. Bien. Entonces es que reconozcan al gobierno de México, no sé por qué, no necesitaríamos su reconocimiento, y a cambio que todos los gringos que hayan resultado pues afectados por la revolución se les reembolsaría, ¿no? Lo cual tampoco tendríamos por qué, pero pues cosas ahí de los presidentes, ¿no? Buscar el apoyo de los estadounidenses. Y me quedé, ahora sí, ya retomando, en este Lázaro Cárdenas, ¿no? Cárdenas no se dejó manipular por Calles, lo va a exiliar, lo saca del país y le pone fin al maximato. Entonces, Cárdenas se da cuenta que necesita continuar, que México continúe en vías de desarrollo, entonces va a dar reparto agrario. Reparte más de 30 millones de hectáreas a los campesinos, sobre todo en el norte. 30 millones de Y, hectáreas. A la mierda. de hecho, Este hizo la revolución y sin necesidad de hacer ninguna guerra. ajá, entonces él ya siendo presidente, va a modificar este partido, el PNR, lo va a convertir en el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y justamente este partido que nace de la revolución va a comenzar a repartir tierras. Cárdenas durante su gobierno fue pues el gobierno que más tierras ha repartido en la historia de México. Ayudó mucho a los campesinos. Se está viviendo en Europa la guerra civil española, entonces todos los republicanos que huyen de Franco vienen a Latinoamérica, ¿no? Sobre todo por la cercanía, de España a México no hay tantísima distancia. Cárdenas los acepta, ¿no? Dice que vengan, aquí los aceptamos con los brazos abiertos, y dicho y hecho, ¿no? Aunque la sociedad no los vio también, porque siempre existe esta leyenda negra, ¿no? De que los españoles nos conquistaron y etcétera. Se creó la Casa de España en México, que terminó en el Colegio de México, una institución para estudiar historia con mucho renombre hoy en día. Y pues bueno, estos españoles se anexaron bastante bien a México. También se creó el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, para que México ya no dependiera de la tecnología extranjera, ¿no? Ya no tener que comprarle máquinas a los gringos, o a los británicos, o a los franceses, sino que México desarrolle su propia tecnología. Todo Aquí esto con Cárdenas. con Cárdenas, sí. Bueno, ya existe la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, y justamente en la década de los 30, bueno, ya después empezada la Primera Guerra Mundial, cuando la Italia fascista ataca a Etiopía, México es el único país que protesta, ¿no? Entonces justamente tenemos una estación del metro llamada Etiopía, en la que el emperador Haile Selassie I de Etiopía viene a México a agradecerle de que fue el único país que protestó en contra de que Italia declarara la guerra así porque quiso, ¿no? Y también en Austria hay una plaza llamada México Platz, la Plaza México, porque igual México fue el único país que protestó cuando los nazis anexaron Austria. Entonces México desde esta época tiene pues
este humanismo bastante desarrollado, ¿no? El ser solidarios con pueblos que lo necesitan, desde ayudar a los españoles, ayudar a los etíopes, a los austriacos. A pesar de que aquí Cárdenas le vendía petróleo a los japoneses por necesidad, una vez estallada la Está Segunda bien, Guerra Mundial. no tiene nada de malo. A ver, escúchame. En esta Entre vender a época, los estadounidenses y vender a los japoneses, a mí los japoneses no me hicieron ningún golpe de Estado, así que si yo te tuviera que decir que es más ético, vender a los alemanes, que al menos eso no nos financiaron ningún golpe de Estado, por lo menos acá en Argentina, yo, cualquier cosa, es comercio, está bien, vos, comercio sí, internacional tenés que venderlo a todo el mundo, no puedes bloquear a alguien, está mal bloquear a alguien, no se puede. es bueno, sí. Aunque, pues con el petróleo mexicano, los aviones japoneses pudieron conquistar el sudeste asiático, entonces sí fue como un poquito, pues por culpa de la gasolina que les vendimos, pues pudieron invadir a Filipinas y las demás Pero islas. México no puede estar pensado en el interés de Filipinas, México tiene que estar pensado en el interés de México. Al Bueno, menos hasta que sea una potencia, por lo menos. Va, yo lo pienso así. No te digo que vayas a invadir un país por tus intereses, pero por lo menos vender, boludo. Sí. bueno, sí, no, es comercio, como tú dices, y pues así pasó, ¿no? Y esto es muy importante. Me parece que fue en el 38, no me acuerdo muy bien de la fecha con exactitud, pero viene la expropiación petrolera. Entonces, aquí Cárdenas se da cuenta que el petróleo mexicano está en manos de todos, menos los mexicanos, ¿no? Entonces, hay compañías muy importantes como el Águila, que es de gringos, que explotan el petróleo mexicano, que le dan sueldos altos y preferentes a sus ciudadanos, pero los ciudadanos mexicanos no. Entonces, Cárdenas dice no. O sea, les vamos a dar una indemnización, pero por favor toman sus cosas y se van del país, ¿no? Entonces, es la nacionalización del petróleo y aquí el petróleo mexicano vuelve a las manos de México. Esto le da un Pero con poco... ese petróleo ustedes podían, digamos, están exportándolo para Japón y otros países, o sea que esa plata del petróleo exportado a Japón y otros países empezó a quedar en manos del Estado. Eso servía Sí, para hacer un montón de cosas, me imagino. sí y no. Ahora voy por eso, ¿no? Sí, porque ahora el gobierno sería el que controlaría el petróleo, entonces en efecto el Estado recibiría pues los beneficios, pero como justamente las industrias se fueron, no existía una industria mexicana como tal que explotara el petróleo. Entonces aquí la economía se empieza a ver afectada porque México depende mucho de la venta de petróleo y si se van las industrias, México tuvo que desarrollar sus propias industrias, entonces eso tomó un poco de tiempo, pero después se crea Pemex, Petróleos Mexicanos, que es la empresa que más dinero le deja a México, y bueno, eso ya va a ser un poco después. Entonces, justamente después de Cárdenas, que fue pues buen presidente, la verdad sí hizo muchísimas cosas buenas, llega Ávila Camacho. Y Este vos dirías que Camacho, Cárdenas fue, ya que hace un rato decías que todos los presidentes se van millonarios, ¿Cárdenas para vos era un corrupto también? ¿O mm, no, según yo no robó. Que yo sepa, no se robó nada. Él además, él era tan austero, tenía esta idea de una república austera, porque los presidentes vivían en el castillo de Chapultepec. O sea, que un presidente viva en un castillo, eso no es nada austero, ¿no? Él crea Los Pinos. Él crea una residencia para los presidentes, muchísimo más austera. Bueno, antes, ahorita, hoy en día ya es, la gente puede entrar y es un museo. Y pues, de austero no tiene nada. O sea, los presidentes viven con todos los lujos que quieras, ¿no? Televisiones, jacuzzis y mil cosas, ¿no? Entonces, Cárdenas, según yo, no se robó nada, pero, ojo, pero, su sucesor lo va a elegir él. O sea, nuevamente la democracia vale queso, ¿no? No robó, no hizo ahí algún chanchullo en un sentido económico, pero sí puso a su sucesor. Porque el otro eran unas elecciones de forma democrática o las ganó por fraude? por fraude. ¿O porque lo puso el maximato? El maximato es también, mm, me imagino que por fraudes también. Es que aquí está el caudillismo. Entonces, elecciones, democracia no existía. Más que nada era el caudillo. O sea, si tú llegabas con un ejército y tomabas la Ciudad de México, te volvías presidente.
Tan latinoamericano. Me suena muy siglo XIX, pero bueno, Sí, 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 si le pero puedo claro, hasta el siglo XX, imagínate, ¿no? Entonces, los presidentes eran militares, todos eran generales, ¿no? Todo el siglo XIX y hasta el siglo XX gran parte, ¿no? Pero el presidente que le siguió, el general Ávila Camacho, llegó por fraude, sí, pero no fue malo, ¿no? Porque su competidor, Andrew Almazán, era más de derechas. Entonces, Cárdenas tenía el miedo de que simpatizara con Hitler. Entonces dijo, no, 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 no. Entonces aquí hacemos fraude electoral y lo que sea, pero gana Ávila no Camacho. confían en el pueblo. Su presidente no confía en el pueblo. Entonces, con Ávila Camacho ya estamos en la Segunda Guerra Mundial y México le declara la guerra a las potencias del eje, ¿no? Entonces, lo que hace México básicamente es entrena en los Estados Unidos, porque aquí no hay dónde, ¿no? Entrena un Puede de las escuadrón, Américas. sí, nos falta la infraestructura, ¿no? El Escuadrón 201. Entonces, pilotos mexicanos los mandan a las Filipinas para atacar a los japoneses. Como las Filipinas fue parte del Imperio Español y hablaban pues español, los gringos dijeron, bueno, vamos a mandar mexicanos, ¿no? Entonces justamente le declaramos la guerra a Japón, a Alemania, a Italia, pero pues ya al final, ¿no? O sea, pues México no podía solo contra estos países, entonces fue como, bueno, ya al final le entramos a la guerra, ¿no? Y Ávila Camacho tiene una política de presidencialismo, de una unidad nacional, justamente empieza esta cuestión del servicio militar, porque pues entramos en guerra, y hay una política de sustitución de importaciones, ¿no? Ya no hay que Ajá, arranca la industrialización. justamente la apuesta a la industria nacional, ¿no? Comenzar a generar nuestros propios productos y ya no depender de los gringos, ¿no? Que nos envían sus productos y maquilaciones, no. Perdón, te corta el vivo. ¿En qué año estamos? Así ya sabemos por dónde arrancamos. ¿En qué año estamos ahora? En la década de los 40. Década de los 40. Bien. Segunda parte del vivo, final del siglo XX, la segunda parte y actualidad. Bien. Ah, ok. Gracias, ahí arrancamos. Espera que se corte el vivo, ahí terminará. Vale, ok, ok.